Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Tradición clásica y teatralidad novohispana dieciochesca. Cuando se habla de teatro novohispano dieciochesco de Coliseo, tal vez enseguida se piense en su antecesor inmediato, el coetáneo teatro español, en donde se hallan, por ejemplo, temas comunes. Sin embargo, no suele considerarse el antecedente teórico más remoto, el aristotélico y el horaciano. Aristóteles se interesó mayormente en la tragedia, a la que definió como mímesis de acción noble y eminente que tiende a purificar pasiones de gente noble o valiosa, de cuyas acciones se ocupa, pero sin llegar a definir ni precisar su idiosincrasia, sino más bien atendiendo a ideas y acciones trascendentales que auxilien a una catarsis comunitaria. El mismo Aristóteles se propuso hacer evidente su noción de comedia, a la que describe como acción mimética ridiculizante, atenta a hombres vulgares e inferiores y de por sí ridículos. Así, él atribuye a la comedia un origen popular que durante su desarrollo fue adaptándose al gusto de los espectadores. El filósofo concedió especial jerarquía a la tragedia sobre la comedia, a pesar de ser ambas resultado de mímesis humana. Después de discurrir acerca de estos conceptos, él mismo reflexionó acerca de la finalidad de la tragedia y de la comedia. Él admitió que, frente a un espectáculo, los asistentes razonan y aprenden a partir de acciones que suscitan piedad o temor, o bien consiguen purificar pasiones, haciendo mejores a los que las sufren. La comedia, según Aristóteles, no dejó de ser mímesis, pero en ella lo reproducido y aprendido derivaba en gozo y placer de gente sencilla. En el caso de su arte poética, Horacio se muestra algo más interesado por la comedia que por la tragedia, sin que este hecho signifique que él haya estado particularmente atento a cuestiones de teoría dramática. No obstante, se refiere a la comedia como creación graciosa y de expresión grosera, en la que, por añadidura, la libertad excesiva derivó en ocasiones en violencia. Acerca de tragedia, el mismo Horacio es bastante escueto, pues sólo alude a ella como obra de tono elevado y expresión solemne. De modo implícito, Horacio menciona orientaciones que para él puede tener la acción dramática.
habla de que tal vez favorezca al lector auditorio, lo aconseje, lo guíe o bien lo incite al amor y a la piedad, además de ofrecerle un modo de instrucción útil y deleitosa. Todo esto constituyó elemento importante en la preceptiva teatral dieciochesca del mundo hispánico, a pesar de que en las fuentes clásicas grecorromanas nunca asumió la importancia que tuvo entre sus herederos modernos de lengua española, especialmente en el que podría ser llamado teatro de Coliseo. Cierto es que las antiguas nociones de tragedia y de comedia y la finalidad asignada a éstas repercutieron en la preceptiva hispánica dieciochesca. Empero, ésta no sólo aprovechó esas ideas, sino también otras relacionadas, por ejemplo, con la estructura de las piezas dramáticas y con las tres unidades que debían respetar: acción, tiempo y lugar. Para Aristóteles, los hechos o acciones que constituían una fábula habían de ser, sobre todo, coherentes, a fin de que resultaran verosímiles y así contribuyeran a la perfección del texto. Horacio atendió menos estos asuntos y sólo insistió en la exigencia de hacer coherentes las partes del texto, pero adicionó una idea, la de también dar coherencia a los seres de la fábula. Todo esto, por otra parte, debía darse en 5 actos, ni uno más ni uno menos, precepto que siglos después se volvió cuestionable. Respecto al asunto de las 3 unidades, los preceptistas hispánicos de los siglos XVII y XVIII consideraron que debían darse en la creación escénica, aunque Aristóteles, en relación con el tema, solamente dijo que la acción ha de procurar desarrollarse durante un trayecto de sol o un poco más. Horacio, por su parte, no consideró la cuestión en su arte poética. Conceptos clásicos sobre teatralidad se hallan distantes en el tiempo y por lo mismo podría parecer que poco o nada tienen que ver con el teatro novohispano de Coliseo. No obstante, cuando es leída la Poética de Ignacio de Luzán, o bien la reglamentación teatral correspondiente al siglo XVIII novohispano, la idea de lejanía ha de ser desechada, pues la preceptiva clásica es advertida de modo constante, sobre todo en Luzán, quien admiraba, respetaba y seguía a Aristóteles y a Horacio. La Poética del zaragozano, además, fue utilizada como fundamento para regular la actividad teatral novohispana de Coliseo por más de 2/3 de siglo, pues los reglamentos basados en ella continuaron vigentes durante los primeros años del siglo XIX. Luzán, quien buena dosis de influencia tuvo en la concepción artístico-literaria de su época, dedicó el libro tercero de su Poética a la tragedia y a la comedia. De esta ofrece una historia sucinta para luego discurrir acerca de la noción que de ellas se tenía, de sus reglas, o bien acerca de las 3 unidades y de las costumbres observadas en la dramaturgia. En el libro tercero, idea fundamental es la manifestada en torno al concepto que de tragedia tenía Luzán. Allí dice, cito, «La tragedia es una representación dramática de una gran mudanza de fortuna, acaecida a reyes, príncipes y personajes de gran calidad y dignidad, cuyas caídas, muertes, desgracias y peligros exciten terror y compasión en los ánimos del auditorio, y los curen
y purguen de estas y otras pasiones, sirviendo de ejemplo y escarmiento a todos, pero especialmente a los reyes y a las personas de mayor autoridad y poder. Hasta aquí la cita. En alguna medida, la definición del zaragozano constituye interpretación de la hecha por Aristóteles, con la diferencia de que el texto de éste es más conciso e incluye conceptos que a Lausanne no le parecieron suficientemente claros y por ello se hallaban necesitados de una explicación. No obstante, las ideas aristotélicas y lusanescas acerca del concepto de tragedia son esencialmente las mismas, como el propio Lausanne lo reconoce. Horacio, en su arte poética, se concretó a aludir a la tragedia como expresión artística solemne de tono elevado, peculiaridad que Lausanne admite al tiempo que se vuelve más explícito al respecto, pues exalta la presencia de sentimientos grandiosos que habrían de servir para escarmentar y moderar conductas. Respecto de comedia, era de esperarse que Lausanne hablara más acerca de ella, pues en el mundo hispánico y durante el siglo XVIII era género más cultivado y difundido que la tragedia, sobre todo entre el gran público. En el capítulo 16 de su Poética expresa su idea al respecto. Cito: «La comedia, pues, a mi parecer, como quiera que otros la definan, es una representación dramática de un hecho particular y de un enredo de poca importancia para el público, el cual hecho o enredo se finja haber sucedido entre personas particulares o plebeyas con fin alegre y regocijado». Hasta aquí la cita. El preceptista español, además, atribuyó dos peculiaridades básicas al teatro de comedia. Una atañe al entretenimiento y diversión del espectador, la otra a su edificación. Estos señalamientos lusanescos fundamentales se vieron fuertemente arraigados en el teatro novohispano de Coliseo durante el siglo XVIII. Las ideas de Lausanne, sin embargo, no eran nuevas. En efecto, sus antiguos predecesores teóricos ya lo habían establecido. Aristóteles se había referido a la comedia como mímesis de acciones vulgares de gente ordinaria, que por lo mismo sería inferior. Además, según él, esa clase de mímesis debía resultar ridícula a causa de la idiosincrasia de sus personajes en acción. Al respecto, Horacio había compartido la idea de que la comedia se caracterizaba, entre otras cosas, por su expresión grosera, al modo de la utilizada por Plauto. El mismo Aristóteles había dicho que, al contrario de lo ocurrido en la tragedia, la comedia debía adaptarse al gusto de los espectadores, por lo cual se envilecería un poco. Horacio, en su arte poética, dejó establecido que la esencia popular de la comedia era la que había derivado desde la antigüedad griega en una excesiva libertad que había degenerado en violencia digna de ser frenada por la ley. Curiosamente, idéntica situación se produciría siglos más tarde en el virreinato novohispano. La misma finalidad catártica expresada por Lausanne en el libro tercero de su Poética, de donde fue adoptada por la reglamentación teatral novohispana del siglo XVIII. En el 700 novohispano, la cartelera teatral ofrecida por los coliseos era nutrida y variada. Esto movió a las autoridades cívicas a promover normas que regularan una actividad tan difundida y sin el control debido. Esta circunstancia ocasionó la elaboración y difusión de al menos 4 reglamentos teatrales
durante el siglo XVIII. El primero fue expedido por el virrey Pedro de Castro y Figueroa en marzo de 1741. El siguiente se debió a la pluma de Silvestre Díaz de la Vega, en marzo de 1786. En abril fue publicado un reglamento teatral novohispano y hacia fines del mismo año una noticia al público escrita por Juan Manuel de San Vicente. Los 4 documentos mencionados presentan peculiaridades esenciales comunes. Ninguno de ellos se ocupa de aspectos teóricos del teatro, pero sí de la finalidad esencial asignada a éste, al modo como lo hicieron Aristóteles y Horacio, pero con mayor seguimiento o identificación con Ignacio de Luzán. En efecto, en dicha documentación se afirma que el teatro ha de ser, cito, una diversión decente, una escuela moral donde se aprenden los lances de caballero. Hasta aquí la cita. La reglamentación novohispana, siguiendo a distancia a los clásicos de la antigüedad, menciona, por ejemplo, que la tragedia ha de conmover mediante la imitación de acciones trascendentales ejecutadas por personajes nobles o ilustres que se manifiestan en estilo majestuoso y sublime. La comedia, por su parte, debe ocuparse de actos comunes realizados por personajes sencillos que se expresan con lenguaje corriente, sin olvidar el entretenimiento de los espectadores. En la antigüedad clásica, planteamientos como los mencionados no se dieron con la misma insistencia o énfasis. Importaron más asuntos como el de la estructuración de la obra dramática. Así, se hablaba de una necesaria composición de los hechos que derivaría en unidad de la pieza teatral, que, por otra parte, tendría extensión conveniente y acorde con la también necesaria verosimilitud de los hechos imitados sobre el escenario. Horacio discurrió más acerca de la necesaria congruencia de los personajes del drama y de su estructuración. El autor sostuvo de modo dogmático que toda obra dramática debía darse precisamente en 5 actos, afirmación que Luzán cuestionó al decir que cada dramaturgo divide su obra según su gusto o según el uso de la nación. Actitud semejante asumió respecto a dividir los actos en escenas, pues él no quería forzar a los dramaturgos a dar a cada acto un cierto número de escenas. Luzán dio gran importancia al tema de las 3 unidades, que sumadas a otras peculiaridades mencionadas por Aristóteles, extensión mesurada, verosimilitud y capacidad de asombro, harían de la dramaturgia obra perfecta, pero el zaragozano planteó también la posible dificultad para lograr la correcta aplicación de las unidades, pues de hacerlo, en el caso de la unidad de tiempo, sería escaso el número de buenas obras teatrales y abundante el de las malas. Así, Luzán concluyó a este respecto que máxima aspiración de un dramaturgo sería aproximarse a la aplicación de las 3 unidades. De los caracteres o personajes en la ficción teatral, Aristóteles había dicho que éstos debían satisfacer 4 exigencias fundamentales: bondad, adecuación a su idiosincrasia, semejanza al prototipo que quieren evidenciar y constancia en su caracterización. Todo ello dirigido a lograr verosimilitud. No obstante, el estagirita, en el caso de la tragedia, no deseaba conseguir la exhaustiva tipificación de cada ente de ficción, pues esta era finalidad
más propia de la comedia, en donde sí cabía la precisa identificación de los individuos. La tragedia, en cambio, atendería más las ideas. Lausanne, heredero intelectual de los teóricos clásicos, se hizo eco de Aristóteles y propuso exactamente las mismas exigencias sugeridas por el filósofo, pero adicionaba la finalidad moralizante que, según él, había de asignarse a los caracteres. Para lograr una correcta y verosímil descripción escénica de los personajes, el medio más pertinente era el lenguaje. Aristóteles había propuesto que éste fuera adecuado a cada género literario y a cada estilo, además de rítmico, armonioso y madurado, al tiempo que capaz de activar sentimientos. Horacio añadía las cualidades de delicadeza y prudencia. Lausanne respetaba la preceptiva clásica correspondiente, insistiendo también en que la comedia debía usar un lenguaje llano, puro, natural y fácil, que contribuiría al fin moralizante del teatro mediante la moderación y la circunspección, conseguidas, por ejemplo, por el comediógrafo latino Terencio, cuyo estilo Lausanne describía como dechado de naturalidad cómica. Cuando en el siglo XVIII novohispano las autoridades virreinales consideraron la necesidad de reglamentar la intensa actividad teatral en los coliseos, dieron esta encomienda a jueces de teatro, a empresarios o asentistas y a censores. Estos, para lograr el propósito oficial, no sólo consideraron la realidad del espectáculo dentro del virreinato, sino que atendieron al visto en la península ibérica y, sobre todo, a la preceptiva existente en la época. El autor elegido para este fin fue el zaragozano Ignacio de Lausanne y la poética escrita por él. El seguimiento que se hizo en Nueva España de tal obra es evidente. Bastaría hacer un simple cotejo del texto del libro tercero de dicha poética con aquellos de los reglamentos novohispanos coetáneos para advertir no sólo imitación y paráfrasis, sino incluso traslado literal de fraseología lausanesca. A partir de este hecho, es válido afirmar que el texto del zaragozano fue una especie de permanente telón de fondo para la trama reglamentaria de la dramaturgia novohispana del siglo XVIII, escenificada en coliseos. De otras facetas especulativas acerca del teatro que habían considerado Aristóteles, Horacio y Lausanne, la reglamentación novohispana no se ocupó, pues sus autores pensaban más en aspectos indirectamente relacionados con la dramaturgia en sí misma, como eran los referentes a la conducta y vestuario de los actores, la prohibición de escenificar temas eclesiásticos, la administración del local y de la actividad teatrales, el horario de las representaciones, la programación de los espectáculos o la distribución del público en el interior de los coliseos. En estos se representaban piezas acordes con el general concepto que de comedia se tuvo en la antigüedad clásica y en el ámbito cultural español peninsular. Pero en Nueva España se atendió de modo particular a su capacidad y finalidad educadoras, poniendo al lado el propósito artístico literario. La esencial noción clásica de comedia pervivió en la dramaturgia novohispana, que fue uno de los espectáculos públicos más buscados y difundidos. Así, conocer,
Entender y explicar su desarrollo implica instrucción acerca de sus ancestros próximos y remotos, de los que hay un modo de paráfrasis preceptista, imitación o traslado. Agradezco su atención.